Yo soy un traicionado. ¿Cómo que no? Soy un traicionado, se lo puedo demostrar con las palabras que están publicadas en los libros de Clara Aldrigi, de Lessa, y a mí me mandan a ser detenido. Y a mi compañera Alicia Rey la abandonan en Los Caños. ¿Usted dice que cuando está en el apartamento fue entregado? Sí. ¿Por quién sabe? No. Si me planto en 1963, hago lo mismo. ¿Y ahora a la distancia? No lo hubiera hecho, porque hoy sé que todo ese esfuerzo iba a ser inútil, porque nos íbamos a enfrentar a unas fuerzas que no fuimos conscientes. Ese fue nuestro error. Creímos que socavando el sistema político uruguayo íbamos a hacer la revolución en el Uruguay. Y ese fue nuestro error. El MLN no se animó a darme de baja, porque sabía que iba a tener que dar explicación de por qué un tipo con mi trayectoria era dado de baja. Iban a tener que explicar por qué. Pero entregárselo a los militares no parece muy inteligente. Me tenían que liquidar. Una forma de liquidarme fue mandarme preso. Me pone en la obligación de luchar por mi vida, que es lo que yo hago cuando Basen me dice, negro, sos el cabeza de turco. Sí, pero es un boomerang eso. Usted en ese momento Pero era yo, muy probable que se quebrara. pero si yo no tengo información, esa es la base. Yo estoy saliendo un mes antes de Punta Carreta, lo dicen mis ex compañeros, apenas cae Amodio en febrero, se cambia todo. Usted dice que solo ordenó papeles de la UCOA, que no tenía información. Ni siquiera los Y que ordené. ni siquiera los ordenó. O sea, Ni siquiera los engañó a ordenó. Armando Méndez, Exactamente. a Cristi y a Queirolo. Engañó a todos. No, ni Cristi ni Queirolo tuvieron nada que ver en ese ordenamiento de los papeles. Era solo Armando Méndez. Exactamente. Y engañó a Armando Méndez. Sí, señor. A mí un militar que estuvo en el batallón Florida me dijo que usted lo que armó fue el plan de batalla. Eso los es, objetivos, no había plan de batalla. Eso es mentira. Nunca hubo un plan de batalla porque era tan grande la dinámica de gente que caía que era imposible ordenar nada. Se detenía a un tío, se le daban lo que se acostumbrara, y salían en tropel a detener más gente. Y atrás de eso era una bola de nieve que no hubo nunca. Aquí se habla mucho de la capacidad de las Fuerzas Armadas y eso es un bluff. No ha existido. Las Fuerzas Armadas nunca supieron quién pertenecía a una organización y quién a otra. ¿Lo sintió culpa alguna vez? El hecho de que usted, estuviera rehaciendo su vida y sus compañeros estuvieron allí, como rehenes de la dictadura. Era mi vida, era mi vida. Y yo no había hecho lo que hice si no hubiera sido por defender mi vida y la de mi compañera. No, lo que pasa es que se ha pretendido decir que el único que ha vinculado a Enrique Erro y a Wilson Ferreira Aldunate he sido yo, y no es así. Incluso con posterioridad, Efraín Martínez Platero, Julio Marenal, han admitido públicamente que eran ellos los contactos. Incluso señala que el MLN había acordado darle seguridad a Wilson Ferreira Aldunate en su domicilio. Sí. ¿Quiénes más estaban al tanto de esa información? Porque El Ejecutivo. Yo sé, pero tanta la literatura que de pronto eso salió ahí. El Comité Ejecutivo. Eso es nuevo. El Comité Ejecutivo. ¿Y qué tipo de seguridad se le daba? Vigilancia en la casa. ¿Esos contactos en qué tiempo se dieron con Wilson? ¿Durante cuánto tiempo? Durante toda la negociación del Plan Satán, que es el canje, en 70, 1970. Toda la negociación del Plan Satán, que es cuando Wilson informa a través de Pedro Zabalza, el padre de Jorge,
va informando de las distintas alternativas que va sufriendo Pacheco Areco en la negociación interna para acceder o no al canje. Yo lo único que intenté en ese momento fue defenderme de una acusación falsa que se me estaba haciendo, que era de haber entregado la cárcel del pueblo. Eso está ya absolutamente archidemostrado que no fui yo. Y el MLN lo sabe desde el 15 de junio de 1972, sabe que Bassen se hizo responsable. Sin embargo, el MLN mantuvo la condena. No solo mantuvo la condena, sino que a medida que fue necesitando, me fue aumentando el prontuario para poder mantener la acusación. Cuando yo digo en ese libro que Ferreira Aldunate, Erro, y creo que menciono alguno más, en este momento no me acuerdo, pero creo que menciono alguno más, a Flores Mora, y no me acuerdo si algo a Roballo, pero creo que sí. El que estaba ya conspirando contra el sistema político establecido era el señor hoy ministro de Defensa, don Eleuterio Fernández Vivedor, que además lo confiesa en uno de sus libros, que está diciendo que fue un error intentar tupamarizar a un sector de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué pasaba? Que en ese momento ni Ferreira Aldunate, ni Erro, ni Jorge Valle, ni todos los demás que habían mantenido contacto con el MLN, no les interesa que Héctor Amodio Pérez publique su libro. Y entonces se da una cosa que es muy curiosa, una entente entre la clase política y el MLN. Dos enemigos que se unen para darme palos a mí. Y eso va a desembocar en la famosa conferencia de prensa donde el general Cristi me hace personarme para leer un comunicado de su puño y letra que yo me niego a leerlo, porque lo que decía era una sarta de disparate que yo no iba a decir. Entonces, yo no conspiré contra el sistema político. Los que estaban conspirando contra el sistema político fue el MLN cuando ya se estaban reuniendo, preparando las reuniones de las comisiones de los ilícitos, que es la segunda tregua que se da, porque hay dos treguas que se mezclan. Hay dos treguas. La primera, la del mes de junio, que termina con la muerte del coronel Artigas Álvarez, que da para mucho, y la segunda, que es cuando se pasa la bronca de la muerte de Artigas Álvarez, que se da un nuevo acercamiento, fundamentalmente por la gente del Florida, que después se ramifica por otras unidades, que es la que da pie a las comisiones de los ilícitos, donde participa todo Kiski, menos yo. Sin embargo, Wilson Ferreira Aldunate decía que el que se reunía con los militares para socavar el sistema político era yo. Usted dice que Wilson Ferreira Aldunate estaba, de alguna manera, veía con buenos ojos que hubiera un quiebre institucional, pero peruanista. Claro, porque Wilson Ferreira Aldunate fue un oportunista toda su vida. ¿Pero cuánto contribuyeron ustedes involuntariamente? Yo no digo que... Mucho, para mucho. encaramar a los que en definitiva luego... Dan, mucho, mucho. Cristi es el que entra mucho, al palacio. Claro, mucho. Pero también, en eso le doy la razón a Fernández Huidobro, también hubo una clase política que los alentó. De eso se arrepintió después Wilson, pero ya era tarde. Se arrepintió cuando fueron a por él.
¿eh? Cuando fueron a por nosotros y pasaba lo que pasaba en los cuarteles y se denunciaban las torturas, Wilson no levantó la voz. El único fue Selmar. Y esa es otra de las grandes agachadas de Wilson. ¿Quién mató a Selmar? No lo sé. No lo sé. Usted vino, bueno, la primera vez, usted vino otras veces, pero es la primera vez que viene y da la cara. No teme por... Hay gente en el MLN que sigue convencida de que usted la entregó, que cayó por culpa de usted, o que un compañero cayó por culpa de Sí, usted. pero... ¿Usted no tiene miedo que le pase algo? A esta altura de la vida no. A esta altura de la vida no. Porque pienso que ya está lo suficientemente claro de que eso es falso. A mí que un compañero que sea condescendiente, no. No, ellos saben que es falsa la acusación que hay contra mí. Y que esto es nada más que una rivalidad de tipo personal, porque se enfrentaron dos criterios, de dos personas, o de tres, o de cuatro, y que uno es el que se demuestra en la práctica que lleva razón. Bueno, hay un hecho fáctico que es demostrable. Usted se fue, rehizo su vida y los demás terminaron presos. Digo. Eso no hay forma de cambiar la historia. No. ¿Y qué otra salida me quedaba? Ir preso a que me boletearan mis propios compañeros. ¿Usted qué hubiera hecho? Zabalza dice que él jamás hubiera traicionado. Preguntado por Gabriel Pereira sobre si elegir entre su mujer o los compañeros, él dice que él no se hubiera quebrado. Sí, eso es muy fácil de decir. Quisiera ver, no solo si ves que se van los mejores años de tu vida, cuando ves que la desidia en la forma que se está llevando a cabo la organización se te lleva por delante a parte de los compañeros, cuando ves que tu mujer se ofrece para entregarse y posibilitar la vida de unos compañeros que no hacen el más mínimo gesto por ayudarla. La dejaron tirada y se fueron. Y hoy no tienen la valentía de decir que eso fue así. Marenales dice que ella se entregó. Claro que se entregó. ¿Para salvar a los otros? ¿Era para salvarse ella? No, se entrega para salvar al ex Premio Nobel de la Paz, que no ha tenido la valentía de reconocer que estoy diciendo la verdad. ¿Qué opina de Mujica? ¿Qué sintió cuando lo vio ponerse la banda presidencial? Lo festejé, tengo testigos, que no lo voy a nombrar, pero tengo testigos. Tengo una foto de Mujica con la banda en mi casa, porque creo que fue un avance en ese momento para el Uruguay. ¿Y de él personalmente qué piensa? Que nunca tuvo el peso que se le ha adjudicado, que ha mentido en la operación de Pando diciendo que su columna que él dirigía, que no es cierta ni una cosa ni la otra, ni él la dirigía, ni la acción de su columna fue la más importante, porque la acción de su columna fue tomar la Telefónica, mientras que la acción de la 15 fue tomar la comisaría y el cuartelillo de bomberos. Creo que hay una diferencia entre reducir a unos civiles y reducir a unos funcionarios armados. Miente en que el retraso de la fuga fue porque el camino fue mal elegido, el retraso no, el fallo fue porque el camino fue mal elegido y que él se salvó porque tomó un camino alternativo que solo lo conocía él, se lo dice a Campodónico, y eso, todas esas son mentiras, todo eso son falsedades.
¿Se arrepiente de algo, De muchas cosas, por ejemplo? de muchas cosas. Fundamentalmente de no haber sabido ver que lo que se estaba gestando en el MLN era la división del MLN y no el intento de poner en práctica unos criterios equivocados. ¿Usted quiere que yo diga que me arrepiento de haber sido Tupamaro? No. Me arrepiento de los errores que cometimos. Me arrepiento. Muertes esos errores. Sí. Eso es lo que Claro, quiero que claro. ¿Y quién no? de las muertes, Claro, de pero, Pascasio Báez. pero no fui yo. No, lo de Pascasio Báez es otra cosa. ¿Quién mató a Pascasio Báez? Lo sabe la policía, lo sabe la justicia y fue procesado por eso. Ismael Bassini. Fue procesado por eso. Se comió el marrón. ¿Quién lo asesinó? Intelectualmente, el comité ejecutivo de ese momento. Rosenkopf, Bassen, Engler y Marrero.